Hola, bienvenidos a la segunda parte de la serie sobre poda de árboles. Si no han visto la primera parte, dejo el enlace aquí. Vimos que hay muchas buenas razones, puede haber muchas buenas razones para podar estos árboles y hoy vamos a entrar en lo concreto. Y al final de este video deberían poder comenzar a podar un poco. En la primera parte veremos cómo funcionan y crecen todos los árboles y podremos usar este funcionamiento básico para no cometer errores al empezar a podar estos árboles. En la segunda parte vamos a ver algunos consejos básicos que hay que saber sobre las diferentes herramientas que se usan para podar estos árboles. Luego veremos las épocas, los diferentes periodos de poda, veremos que hay diferentes momentos en los que se puede podar y otros en los que no se debe podar. Luego veremos que sin importar el tipo o forma de poda elegida, hay detalles por hacer. En casi todos los casos hay reglas simples que debes recordar para evitar errores. Empecemos con este video. En esta primera parte vamos a ver las dos cosas importantes que, según yo, debes conocer, es decir, comprender cómo crece el árbol y sus ciclos de vegetación y fructificación, y entender cómo se repara, cómo cicatriza, y sabiendo eso, vamos a poder manejar el cultivo de nuestros árboles según lo que queramos que produzcan. Eso es algo que escucharán decir a menudo si van a tomar cursos de poda. Escucharán a las personas que podan los árboles decirles, hay que comprender y escuchar al árbol. De hecho, hay una frase de Alain Pontoppidan que me gusta mucho, que dice, hay que saber ponerse a escuchar al árbol, sin parar, cortarle la palabra con una podadora. Si no, nunca conoceremos el final de la historia. El árbol crece de distintas formas, entenderemos su vigor según su crecimiento. Es necesario conocer el estado del árbol para saber cómo podarlo y cómo reaccionará al hacerlo. Entonces hay diferentes tipos de yemas, aquí vamos a hablar realmente de yemas de madera, yemas vegetativas, las yemas que van a dar hojas, ramas y las yemas florales. Eso está más relacionado con la fructificación o floración, lo veremos en otro video. La mayoría de las ramas tienen yemas, las jóvenes yemas de madera, y es la yema terminal la que va a dar una rama, y a menudo algunas yemas laterales que van a dar ramas. Y el árbol se va a desarrollar de esta manera. Cada yema es entonces una rama en potencia, toda la rama ya está contenida en la yema. En primavera, antes de que crezca y entonces en primavera. Esta rama va a desarrollarse hasta poco antes del verano generalmente y durante el verano la rama se va a lignificar, se va a poner un poco marrón y vamos a almacenar reservas, a protegerse. Se pone marrón y forma corteza para protegerse en invierno y después llegará el invierno y los ciclos van a volver a empezar así cada año. Será necesario identificar la rama del año que crecerá en primavera y se fortalecerá en verano. Es el brote del año, como decimos. Será necesario diferenciar el brote del año del de 2 y 3 años. Verlo no es complicado. Hay que observar bien la rama de cerca. Se ve que la rama es muy regular. Ahora me subo a un ciruelo. Podemos intentar mirar en cualquier rama. Se ve que la rama es bastante limpia, bastante clara. No hay cicatrices en la rama, hasta la base de la rama, donde se ve que hay muchas pequeñas. Digo cicatrices, pero son pequeñas marcas laterales que indican dónde estuvo la yema de la rama. En una temporada el árbol dio esta rama mientras otras ramas quedaron rectas. Se pueden ver las ramitas en la base, ahí está claro, se ven las pequeñas cicatrices del brote y luego aquí también, otras cicatrices abajo. Y así es como se puede contar madera de 1 año, madera de 2 años, madera de 3 años. Las cicatrices muestran dónde la rama estuvo contenida en invierno, revelando los ciclos anuales. Entonces ahí en la base de estas dos nuevas ramas vemos las cicatrices del brote que las sostuvo, aquí. Eso es solo la punta de las ramas, sin más cicatrices al final. Entonces es la madera del año y entonces si bajamos a lo largo de la rama vamos a ver las próximas cicatrices por aquí. Entonces aquí tenemos la madera de 2 años y si bajamos aún más llegamos al tronco, tenemos la madera de 3 años. En una rama así podemos contar fácilmente. Entonces madera de 1 año en la punta, madera de 2 años, madera de 3 años. Será interesante saberlo y entenderlo al trabajar en la floración y fructificación de nuestras plantas. Por ejemplo, los groselleros, zarzaparrillos, durazneros y albaricoqueros. Producen en la madera de 1 año, pero manzanos y perales en la de 2 años. Eso será importante saberlo. Un duraznero o albaricoquero los vamos a podar mucho. Así produce mucha madera joven y frutos como el manzano o el peral que generan abundante madera nueva. Se va a concentrar sobre todo en la vegetación y va a dar menos frutos. Así que eso va a ser realmente importante de diferenciar. No entraremos en detalles, lo veremos después.
Los brotes del año muestran el vigor del árbol. Cuando es joven, el árbol es muy vigoroso y genera muchos brotes. Entonces los brotes del año van a ser muy, muy largos. Esta, ¿cuánto mide? 40 centímetros. Pero podemos tener brotes del año que son mucho más largos. En árboles que están en crecimiento y que quieren alcanzar su tamaño adulto. Hay que saber que eso no es posible. En todo caso, es mejor evitar que un árbol produzca frutos demasiado rápido si está en pleno crecimiento. Entonces a un árbol muy vigoroso lo dejamos tranquilo, lo dejamos alcanzar su tamaño adulto. En cambio, un árbol que ya está fructificando, los brotes del año suelen ser muy cortos. Así, según como lo podamos, lograremos brotes más o menos vigorosos. Entonces aquí, por ejemplo, tenemos un árbol adulto, un manzano que tiene 13 años porque lo planté cuando nació mi hijo. Es poco vigoroso en vegetación y crecimiento, pero ya es adulto y puede dar frutos. Da manzanas todos los años desde hace bastante tiempo. Y entonces los brotes de este año hacen, quizá un poco menos de 10 centímetros. Incluso menos a veces en algunas. Entonces hay muy poco vigor vegetativo, pero hay un gran vigor de fructificación. No sé si se dice así. Y en comparación aquí tenemos un ciruelo que está en pleno vigor, en pleno crecimiento. Todavía no ha producido frutos, pero tal vez debería empezar a hacerlo este año. Y entonces tenemos una rama. Si miramos las cicatrices del brote que dio la rama en esta de aquí, las cicatrices están aquí. Entonces tenemos una rama aquí que mide más de 1 metro. Así que aquí muy, muy vigorosa. Y les voy a mostrar un cerezo aquí que está justo al lado también. Y entonces en él es un cerezo igual que tiene algunos años. Debe haber sido plantado hace 5 o 6 años. Sigue en pleno vigor, con brotes y ramas del año que miden al menos 1 metro en la parte superior. Entonces vemos ahí donde se divide en el momento del brote del año. Y entonces ahí está, tenemos brotes que miden casi 1 metro, así que también están en pleno vigor. Entonces aquí otra vez en el cerezo, ¿podemos contar madera de 1 año? Hasta por ahí. Y entonces madera de 2 años. ¿Está bien? Hasta ahí. Y luego madera de 3 años, etc. Entonces algo que va a ser muy importante saber y entender es ver cómo va a reaccionar el árbol a la poda. Cada rama tiene muchos pequeños brotes laterales y un brote terminal. Si dejamos ese brote terminal, es él quien determina que los otros brotes no van a crecer. En general, el árbol crecerá vigorosamente por la punta, mientras los brotes laterales estarán en reposo por el brote terminal. Me gusta decir un poco esta imagen de que cada rama es una dictadura que está determinada, dirigida por su brote terminal. ¿Quién es el dictador que decide que los otros no van a crecer? Si podas una rama a la mitad, eliminas al dictador, incluso si quitas el brote terminal, de repente ya no hay dictador. Como la rama seguirá siendo una dictadura, los brotes laterales pelearán para recuperarla. Eso sucede, por ejemplo. Vemos ramas creciendo en todas direcciones. Eso es un brote terminal que se cayó o que fue podado y enseguida es un poco un desorden. Todas las ramas regresan y cada una es otra dictadura controlada por su brote terminal. Por eso veremos más adelante que es importante saber eso, saber cómo va a reaccionar una rama cuando la podamos y que según dónde la podamos el árbol va a reaccionar. A veces de manera bastante vigorosa. Antes de profundizar más en eso, vamos a ver la parte de cicatrización y veremos que todo eso se va a acomodar después. Entonces creo que todos sabemos más o menos cómo es un árbol, es decir, que produce madera y que los tejidos están dentro de las ramas. Dentro del tronco hay madera, que son tejidos muertos donde el árbol se construye. ¿Quién crea su esqueleto? También es importante saber que son muy inteligentes y harán todo para proteger su esqueleto interno, que es su soporte de vida. Si la madera interior sufre por virus, bacteria u hongo que debilite su estructura, el árbol podría morir, así que hará todo lo posible para evitarlo. Protegerse. He estado hablando de cicatrización todo este tiempo, pero hay que saber que una planta en realidad no se cicatriza. Iba a decir que no realmente, pero en realidad no se cicatriza en absoluto. Un árbol se compartimenta cuando una parte está enferma, ya sea en la madera, hojas u otra zona, va a compartimentar esa parte. Eso significa aislarla y luego protegerse. Entonces, todo el arte de la poda consiste en entender cómo ese árbol se compartimenta, para saber cómo acompañarlo, para que lo haga lo más rápido posible. Entonces, si observan bien, en la base de cada rama se ve como una especie de pequeño bulto. Eso se llama rodete, incluso cicatricial, ya que es esta parte la que cuando vamos a cortar la rama al nivel del rodete, con esta parte, con el crecimiento del árbol, se hinchará y luego se cerrará poco a poco.
Para prevenir hongos o enfermedades que dañen la madera internamente, ya que es como una cirugía, al podar una rama exponemos los tejidos y los ponemos en riesgo. Que una espora de hongo o alguna enfermedad cualquiera llegue a posarse sobre esa madera y pudra toda la madera. Así que el árbol va a intentar cerrarse lo más rápido posible. Hay otra imagen, no sé dónde la había visto, alguien decía que veía un poco el árbol así, como un submarino, todos los tejidos están realmente cerrados por fuera, no debe haber ninguna abertura para que el agua pueda entrar al submarino. Y cada vez que vamos a crear una puerta, al podar una rama, el árbol va a intentar cerrarse lo más rápido posible, para que no haya riesgo de entrada de enfermedades o de hongos. Y entonces este callo cicatricial lo van a encontrar realmente en todos los árboles aquí, por ejemplo, en un ciruelo joven y aquí un avellano. Ahí se nota que podaron una rama hace tiempo. Y entonces el callo cicatricial ya está casi completamente cerrado. Aquí en el manzano se ve muy bien ahí. Hay un peral, también muy claro el callo, ahí hay un cerezo, etcétera, etcétera. Podríamos revisar todos los árboles, ya que todos lo hacen. Aquí mostré frutales, pero todos hacen eso. Aquí vamos a conectar lo que vimos antes sobre la historia de la yema terminal y su pequeña dictadura y el rodete cicatricial. Si queremos eliminar una rama sin que después haya reacciones con ramas que crecen en todas direcciones, podaremos justo sobre ese rodete, eliminando la yema terminal y todas las laterales. Entonces no habrá la reacción mencionada. Vamos a podar justo arriba del rodete cicatricial sin dejar restos de ramas, porque si dejamos un pedazo, un muñón que sobresale por encima del rodete, el rodete no va a poder cerrarse. Tendremos un tocón pequeño que sobresaldrá por años y será un riesgo de hongos. Además, no vamos a podar en el rodete cicatricial, porque si cortamos ese rodete, no va a poder desarrollarse para cerrarse y entonces nunca va a cicatrizar. Por eso vemos seguido esta frase: al podar una rama, se poda solo esa rama. Eso significa toda la rama. No se deja un muñón sobresalir, realmente vamos hasta el final, pero nada más que la rama. Eso significa que no hay que podar más allá de la rama. Y el rodete cicatricial, que no es la rama, sino la base del tronco o de la rama, permitirá la cicatrización o, en su caso, la compartimentación detrás. Entonces, una pequeña precisión aquí, que es algo que no siempre se entiende bien. Al explicar la poda, decimos que debe podarse toda la rama, pero no siempre es obligatorio. Lo que quiero decir es que está bien saber cómo va a reaccionar el árbol para saber qué va a pasar después. Si queremos eliminar una rama, digamos que aquí está esta estructura y quiero eliminar esto, la voy a podar al final. Pero no siempre es eso lo que queremos. Podríamos querer que esta rama se divida en varias principales si aquí está mi tronco y quiero ramas principales. Si quiero eliminar el eje terminal, corto aquí para dejar las ramas principales a esta altura y elimino la yema terminal. Entonces, obviamente, habrá muchas ramas que van a competir detrás y después voy a quedarme con las más bonitas de esas ramas. También puedo pensar, tengo una rama que sale aquí y quiero tener una rama que salga por allá, así que voy a podar justo arriba. Generalmente al podar los brotes bajo el corte comienzan a crecer. Para tener una rama ahí, reviso dónde están mis brotes debajo. Este está bien ubicado para que la rama crezca allá, así que podaré arriba. Entonces puede pasar que necesitemos podar una rama justo en medio, y está bien saber que va a reaccionar después. Y entonces, cuando se poda una rama justo en medio, siempre hay que podar por encima de una yema y no demasiado lejos de la yema, pero tampoco demasiado cerca, para no dañar el callo cicatricial que se formará tras el corte. Después haz un corte en bisel opuesto a la yema. Después, durante el cultivo, durante el año, es bueno estar al pendiente de tus árboles regularmente y vigilar tus podas. Si eliminamos al dictador, surgirá el brote que elegimos y también otros brotes. Y entonces, durante el año solo hará falta eliminar las ramas que no queremos. Y si no es durante el año, puede ser el siguiente invierno. Cuando vayamos a podar, vamos a eliminar las ramas que no queremos. Y listo, mira, voy a tomar esa. Supongamos que podé aquí para dejar esta rama y el próximo año podaré las que no quiero. Sobre el callo cicatricial cada vez conserva la rama elegida desde el inicio y crecerá como debe. Entonces ya con eso deberían poder empezar a podar algunas cositas en casos particulares, como cuando hay una rama que estorba o una rama que está rota. ¿Quieren recuperar un injerto sin que el árbol reaccione? Es muy válido si quieren recuperar injertos en casa de un amigo y que después de que hayan podado para recuperar injertos, por ejemplo, quiero esa rama, la corto ahí justo en medio, el árbol reacciona de cualquier manera después y el amigo en cuestión quizá no esté contento después. Así que bueno, eso va a ser válido. En esos casos va a haber otros casos particulares. Cuando queremos hacer diferentes tipos de podas, los vamos a ver.
Antes de eso, repasemos algunas herramientas básicas y su uso. Entonces, para las herramientas, hay herramientas realmente básicas. Hay algunas que siempre llevo conmigo. A saber, la que más usamos es una podadora. Hay diferentes tipos de podadoras. Yo elijo más bien la podadora de cuchilla, con las cuchillas que se cruzan. En vez de la podadora de yunque, que usa una cuchilla para aplastar la rama. Sí, estas podadoras hacen cortes más limpios. Estas podadoras de mano cortan ramas de hasta 2-3 centímetros de diámetro, según el tamaño y fuerza de tus manos. ¿Y el tipo de podadora? Existen podadoras de mango largo que cortan ramas de hasta 5 centímetros. Casi no las uso, tengo mis podadoras. O bien van a tener para podar. Para diámetros grandes usa sierras de poda. Hay varios tipos. Una buena sierra que corte limpio es preferible. O bien para diámetros muy grandes. Tal vez lo veamos más adelante para los tipos de poda, pero yo no recomiendo podar diámetros demasiado grandes. Después tarda mucho en cicatrizar y pone un poco más en peligro al árbol. Pero bueno, en algunos casos no se puede hacer de otra manera. Ya sea con sierra o motosierra, tengan cuidado. Usen aceite sintético para la cadena de la motosierra. No es nada bueno para los árboles. Así que si tienen una motosierra que quieren usar para podar árboles, mejor usen aceites vegetales. Siempre aplicamos esa regla al podar. Siempre tengan herramientas bien afiladas, bien mantenidas, en buen estado y limpias. Cuando poden sus plantas, árboles, cualquier planta, siempre usen una herramienta limpia y bien desinfectada. Si podan o recolectan injertos de varios árboles, desinfecten siempre sus herramientas. Cuando pasen de una planta a otra, de un árbol a otro, de lo contrario, corren el riesgo de transmitir enfermedades de uno a otro. Así que, de verdad, siempre pongan mucha atención a eso. Un detalle que parece insignificante es cómo sostenemos la podadora y la dirección al cortar. Para estas podadoras de cuchillas cruzadas, la cuchilla y la contracuchilla que está abajo, que es un poco más gruesa, hay algo que debes saber, es que la contracuchilla sobre la cual la rama se va a apoyar para que la cuchilla pueda cortar, va a dejar una pequeña herida, así que si la sostenemos en el sentido incorrecto, va a quedar una herida. ¿Cuál es el efecto del apoyo de la rama sobre la contracuchilla al cortar una rama? Nosotros siempre ponemos, ¿estoy bien aquí? Siempre ponemos la cuchilla del lado del árbol, coloca la parte a conservar de un lado y la contracuchilla donde caerá la rama. Si quiero cortar la rama aquí, me coloco de este lado. Y si quiero cortar del otro lado, estoy obligado o a girar la podadora o a pasarme al otro lado para podar así. Entonces, para los diámetros grandes les voy a mostrar de todos modos con la sierra de podar que se pueden cortar diámetros bastante grandes. Hay que tomar algunas precauciones de todas formas. Se corta por encima del bulto pero no directo. Hay que hacer 3 cortes con la sierra. Vamos a empezar haciendo primero una pequeña muesca, un poco más arriba y por debajo. Listo, solo haz una pequeña muesca para evitar que al romperse la rama se lleve la corteza. Luego cortamos. Aquí arriba, listo. Listo, ahí está. Y así, eso evita que al romperse la rama le haga daño al tronco y entonces después solo tendremos que cortar aquí. Así, de esta manera, hacemos un corte realmente limpio. Y el callo va a poder cerrarse aquí. Ahora, vamos a ver cuáles son los buenos momentos, los mejores momentos para podar un árbol y en qué momentos, sobre todo, no hay que podarlos. Entonces, muchos creen que el buen momento, el mejor momento, no es en invierno, aunque en realidad es un muy buen momento para podarlos. Se da en época de vegetación, en verano, tras la fructificación. Simplemente vamos a tratar de evitar los periodos en los que el árbol está trabajando en algo. Así que en la primavera, en cuanto empieza a brotar, en cuanto empieza a crecer, lo evitamos. Cuando está floreciendo o fructificando, también lo evitamos. Después de la fructificación, está bien. En otoño, cuando el árbol pierde sus hojas, la caída de hojas en un árbol es un trabajo, ya que se esfuerza por perderlas correctamente. No es en ese momento cuando debe podarse. Durante el invierno, en reposo, también conviene hacerlo. En general, se elige el invierno para podarlo porque es la época en la que no tiene hojas, donde se puede ver muy bien la estructura. Así es más sencillo definir la forma y equilibrarlo.
pero hay que saber que durante el invierno está en reposo, no es cuando va a cicatrizar de la manera más eficiente, y por eso también hay un poco más de riesgo de enfermedades, mientras que si se poda después del verano, después de la cosecha, después de la producción de frutos, el árbol está en plena vegetación, va a cicatrizar más rápido, más eficientemente, y luego los periodos en los que realmente hay que evitar podarlo es cuando está helando. Eso no es muy bueno para el árbol, corremos el riesgo de dañar los tejidos vegetales por el frío, y cuando llueve, el hecho de que llueva va a hacer que escurra un poco sobre la rama todas las pequeñas esporas, las cositas que podrían haberse depositado ahí, y es más probable contagiar al árbol. Y además, pues de todas formas, no conozco. Muchos prefieren podar bajo la lluvia, pero nosotros nos quedamos en casa y no podamos entonces. También evitamos podar en sequía porque el árbol sufre más. Si podamos cuando está en plena sequía, entonces si tenemos que podar en pleno verano, en plena época de vegetación, vamos a intentar hacerlo después de un pequeño periodo de lluvia, un periodo un poco húmedo. Si no lo tienen en su zona y quieren podar en esa época, pueden anticipar algunos días o semanas, inunden un poco el árbol para estimularlo un poco, riéguenlo un poco. Subtitulaje. Terminaré aquí con algunos cortes que considero obligatorios sin importar la forma elegida. Un árbol en forma de copa, un árbol en espaldera. Para mí, o cuando voy a hacer podas para alguien, hay cosas básicas donde ahí ni pregunto, sé que esas ramas las podo. Bueno, cuando voy a podar por primera vez en casa de alguien y la persona me acompaña, de todas formas lo hago. Antes de podar le diré por qué cortaría esa rama, pero hay cosas que son necesarias. Cuando vemos un árbol, a veces hay ramas enfermas, a veces hay ramas rotas, a veces hay ramas que se... Entonces, no veo mucho aquí, pero ramas que están una contra la otra y que van a frotarse con el viento y que van a lastimar al árbol, existe riesgo de enfermedades, por eso es necesario cortar esas ramas. Entonces, sin importar el tipo de poda que queramos hacer, cuando vemos ramas enfermas, ramas dañadas o ramas que se cruzan, esas ramas las podamos. Como vimos antes, si vamos a podar una rama, hay que cortarla hasta el final, no a la mitad, para que no salgan cosas por todos lados. Se poda por encima del anillo de cicatrización, todo eso. Por ejemplo, en este cerezo debí notar antes que crece hacia adentro. Aquí tenemos una rama que regresa al centro y se cruza con otra. Además hay un contacto que roza, bueno, podría enderezarla y luego tal vez regresaría por ahí, pero ya lleva un rato rozando y hay una herida, así que bueno, esa la voy a quitar. Y bueno, del otro lado también se ve que hay algunas que se cruzan, que van unas sobre otras. Después, decidir cuál se poda, cuál se deja. No es el fin del mundo podar una rama equivocada. Quizá tengas que corregir algo después, pero no te preocupes, no es grave si podas la rama equivocada. Es caso por caso. ¿Cuál te parece más interesante dejar? La que menos estorbe, tú decides. Entonces, la otra poda, que para mí va a ser casi obligatoria, es cuando hay una horquilla. Entonces, lo que llamamos una horquilla es cuando hay una rama que de pronto se divide en dos, realmente simétricas. Hay una que sale de cada lado y entonces esta horquilla aporta una gran fragilidad. Pruébenlo si quieren, si tienen ramas que no son muy importantes en sus árboles, en cuanto se separan un poco, en cuanto se tira un poco, en las dos ramas de la horquilla, el lugar donde se unen a la rama se va a partir, la rama que la sostiene se va a partir a lo largo y eso realmente puede dañar gravemente al árbol. Así que eso, cuando vemos una horquilla, cortamos una de las dos y entonces la rama al final se va hacia atrás, se solidifica. ¿Cuál cortamos? Depende del contexto. Quédense con la opción mejor y más interesante para ustedes, eliminen la otra y al empujar el corte eventualmente se va a cerrar. Y no hay riesgo de fragilidad. Aquí les muestro un ejemplo de horquilla en estos cornejos donde se ven claramente dos ramas simétricas. Hay una rama en medio, pero eso no importa, sigue siendo una horquilla, es una horquilla. Se las voy a mostrar un poco más de cerca. Y entonces aquí si jalamos... Ya la jalé un poco hace rato y después la jalé, se ve bien cómo está rajada y si jalo más fuerte que eso podría rajarse hasta mucho más abajo y eso podría ser molesto. Aquí hay otra, así que esa no las había tocado antes. Eso es lo que puede pasar. Entonces aquí igual podría bajar muchísimo, así que realmente hay que evitarlo. Y entonces aquí lo que se tendría que haber hecho antes de que se rompiera, aquí, este círculo, para mostrarles que hice eso, elegir la rama más bonita y dejarla podando la otra siempre por encima del callo cicatricial.
y listo. Y luego cuando el callo, tal vez estoy un poco lejos aquí, cuando el callo cicatrice se va a cerrar por encima de esta rama. Al final solo quedará un tronco aquí y otra cosa allá en árboles más desarrollados. Este está un poco joven. Es sobre su estructura. Cuando tienes una rama que regresa hacia el interior del árbol y que si da frutos siempre hay que imaginarlo, entonces ahí es joven, no dará frutos. Quizá aquí, pero díganse que en una rama grande bastante flexible, si da frutos podemos decir que ahí es durante el invierno. Está recta y erguida, pero al dar frutos se inclinará un poco. Y entonces, si tienen una rama que regresa hacia el centro del árbol, y entonces trato de que se la imaginen ahí así, cuando tenga frutos se inclinará y podría tocar otras ramas y dañarse. Entonces hay que imaginar cómo se va a mover el árbol, tal vez incluso con el viento o algo así, o con el peso de los frutos. Y todas las ramas que, como vimos, corren riesgo de cruzarse y tener contacto corteza con corteza, eso dañará al árbol, por lo que es mejor evitarlo. Entonces espero que todo esto haya sido lo suficientemente claro. Desde mi punto de vista tengo la impresión de que es muy complicado. No sé si lo hice bien en el video. Si algo no está claro, pregunten en los comentarios y pues o les responderé, haré pequeños videos después o de plano volveré a hacer todo el video. Si no está claro, de todos modos, eso es todo. Espero que esto les haya ayudado a comenzar a podar sus árboles. Si les gustó el video, compártanlo con sus conocidos. Un pulgar arriba ayuda al posicionamiento. Y bueno, si les gusta lo que hago y quieren permitirme seguir haciéndolo, también pueden apoyarme económicamente a través de la plataforma Tipeee. Hay enlaces por ahí en la descripción, por todos lados, y eso es todo. Este canal existe gracias al apoyo de los tipeers que me siguen desde hace tiempo, a quienes agradezco al final de mis videos. Así que un gran gracias a todos ustedes que me permiten hacer todo esto. Y bueno, les digo que nos vemos muy pronto para la continuación de esta serie y para otros videos. Hasta pronto, saludos.